¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga. Que este sea un día de gran bendición. Un día para darle gracias a Dios. Un día para adorarle. Y un día también para recibir de parte de Dios una palabra que venga a nosotros a traer bendición. Así es que hoy le pedimos al Señor que nos dé también la sabiduría y el discernimiento, no solo para impartirla, sino también para recibirla en el nombre de Jesús. La palabra que vamos a tratar hoy, ventanas en el cielo. Y vamos a buscar en nuestras Biblias la Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 1 y 2, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Eliseo: oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá un ciclo el sead de flor de harina y un ciclo 2 sead de cebada a la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Él dijo: tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Amén. Estamos hablando que esta palabra está dentro del contexto de la situación que estaba enfrentando Samaria. Samaria estaba viviendo una circunstancia parecida, lo más similar a una guerra, es un estado de sitio. Y Samaria había sido sitiada por el rey de Siria, y como consecuencia de estar viviendo ese estado de sitio, se vio afectada la economía, se vio afectada toda la vida de los habitantes de Samaria. Y como consecuencia de ello, pues las relaciones comerciales fueron rotas, sus vecinos eran enemigos y encontramos nosotros que se desató hambre. Una de las consecuencias de esos problemas políticos, de conflictos internacionales, genera pues hambre. Hablamos de escasez y dice la palabra claramente que hubo una gran hambruna. Y esa gran hambruna trajo como consecuencia una hiperinflación, es decir, que se vendía a unos precios sumamente elevados, porque no había oferta, pero había una gran demanda. Entonces los productos alcanzaron unos valores totalmente desproporcionales y los vamos a ver que es un tanto irracionales. Nos dice que lo que había para comer era una cabeza de asno, y esa cabeza de asno en ese momento en Samaria costaba 80 piezas de plata. Y lo otro que se comercializaba, que era lo que había para comercializar, era estiércol de palomas y costaba 5 piezas de plata. Imagínense esto, si nosotros lo llevamos al equivalente ahorita, de acuerdo a cuánto costaría una pieza de plata, pudiéramos nosotros estimar lo que costaría una cabeza de asno. Eso en dólares sería totalmente elevado ese monto. La otra opción que tenían ante aquella situación de escasez y de hambre fue la de comerse a sus propios hijos. Esa era una de las alternativas. Quien no contaba con dinero para comprar lo poco que existía, que era el estiércol de paloma y la cabeza del asno, pues entonces le tocaba comerse a sus propios hijos. Así de crítica era la situación de Samaria. Y te estoy señalando esto para ponerte en el contexto de la palabra que hoy estamos compartiendo. Les decía que otra opción era la de comerse a sus propios hijos. Lo encontramos dentro de esta palabra, que el rey de Israel pasaba por el muro y una mujer le pidió ayuda. El rey le señaló que qué requería y le pidió: ayúdanos. ¿Y saben la respuesta del rey? Si no te salva Jehová, ¿con qué te puedo salvar yo? Creo que
allí verdaderamente el rey en eso únicamente tuvo razón. O sea, realmente la salvación viene del Señor. Pero acá la historia está en que la mujer estaba afectada porque ya ella, conjuntamente con otras vecinas, se habían comido a su hijo. Pero la otra vecina que había participado en comerse al hijo de esta, cuando le tocó aportar el de ella para la siguiente comida, lo escondió. Aquí estamos hablando de una situación crítica y vemos nosotros en este caso que el rey, cuando entra como en conciencia de la situación que estaba pasando, rasga sus vestidos, se viste de ropas ásperas que vienen a ser símbolos de quebrantamiento, de aflicción, pero encontramos nosotros que el rey, que en este caso era la autoridad y que debía de asumir la responsabilidad para sacar a ese pueblo del hambre que estaba viviendo, de la miseria que estaba viviendo, buscar mecanismos para combatir la escasez y la hambruna, este rey lo que señala es que traiga Dios sobre mí el peor de los castigos si la cabeza de Eliseo queda hoy sobre sus hombros. Es decir, que realmente en vez de buscar una solución, el gobernante, el rey al que le tocaba hacerlo por Dios, lo que hace es levantarse a echarle la culpa al varón de Dios, a buscar un culpable en lo externo, a buscar un responsable diferente a él y amenazar a ese. Es decir, que estamos viendo acá un rey que no entendía su papel y su responsabilidad, que no asumió la responsabilidad que le correspondía, sino que siempre buscó culpar a alguien y en este caso culpó al profeta de Dios y lo amenazó. Aquí hay una amenaza totalmente clara y es la amenaza de quitarle la cabeza. Esto no solamente lo dijo, sino que mandó un emisario, un mensajero para que se lo hicieran saber a Eliseo. Pero por supuesto, antes de que el mensajero llegara, el profeta de Dios ya conocía lo que había dicho el rey. Así es que cuando estableció una estrategia y aún hablando el mensajero, el Señor le da palabra a Eliseo y le dice Eliseo: oíd la palabra de Jehová, así dijo Jehová. Y es la palabra profética que estamos estudiando hoy. Mañana a estas horas valdrá un ciclo, el set de flor de harina, y 2 ciclos, el set de cebada. A las puertas de Samaria, a las puertas del lugar que estaba sitiado. Ante el poder de Dios no hay estado de sitio que valga. Ante el poder de Dios nada puede detener la voluntad de Dios. Y vino esa palabra extraordinaria, una palabra donde él estaba declarando que en 24 horas, porque dice mañana a esta hora, es decir, entonces en 24 horas las cosas van a cambiar. En 24 horas las cosas van a cambiar. El Señor está aquí, está diciendo que van a cambiar. No importa cuánto tiempo hayas estado en esa circunstancia. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando una respuesta. No importa cuánto tiempo hayas estado viviendo una opresión. Pues si tú hoy le crees al Dios que es todopoderoso, mañana a esta hora tú habrás recibido respuesta. Mañana a esta hora habrás visto la gloria de Dios. Y vemos nosotros que Él lo declara. Pero vemos también acá que el rey estaba acompañado de uno de sus asesores, de sus asistentes. Los reyes, los gobernantes siempre tienen asesores, ¿no? El problema no es que tengan o no tengan asesores, pues sí, la palabra dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría.
ciertamente es que tengan buenos asesores. Y vemos que el rey de Samaria, el asesor que tenía, ese príncipe que estaba sosteniendo y apoyando el brazo del rey, pues no resultó ser el mejor consejero. Porque vemos que el consejo que le da al rey, y que el rey lo cree, por supuesto, es que ciertamente eso no iba a acontecer. Y lo hace hasta en un tono burlesco. Si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Es decir, dudó del poder de Dios, se burló de la palabra del profeta. Pero vemos entonces a un profeta que le responde y le dice: tú verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Ahí había también una declaración profética contra ese asesor, contra ese consejero del rey. Es decir, entonces, que aquí también hay una gran enseñanza. El rey debe estar rodeado de personas correctas. Tú debes de estar asistido, tú debes de buscar el buen consejo en las personas correctas, en las personas que estén direccionadas por el Señor. No todas las personas que llegan a ti te pueden dar un buen consejo. No todas las personas que tú crees que están en el nivel son los que te pueden dar un buen consejo. Vemos acá cómo este hombre le dio un mal consejo al rey y llevó al rey a que dudara. Habló de incredulidad. Y allí entonces el profeta suelta una nueva palabra, y la palabra es: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás. Lo que nos lleva a nosotros a estar claros: ante la palabra profética tiene que haber fe. Ante la palabra profética tiene que haber fe, tiene que desatarse una porción de fe. Porque vemos nosotros que ciertamente la palabra profética se cumplió. La palabra profética se cumplió. Pero el rey no creyó. Tampoco creyó, por supuesto. El rey le creyó al príncipe consejero. No creyó la palabra profética. Hoy ha sido enviada para ti. Pero si tú no la tomas, esa palabra profética está gravitando. Y esa palabra la puede tomar otro. Y vemos nosotros que no la tomó el rey para sacar adelante a ese pueblo por el mal consejo que tuvo de sus asesores, pero la tomaron. Dice la palabra que habían 4 leprosos que estaban sentados allí esperando la muerte. La palabra profética, la palabra de Eliseo, que predice que en el plazo de 24 horas tendrían abundancia, esta palabra no la cree el rey, ya lo hablamos. Pero esta palabra la creen, como les dije anteriormente, los 4 leprosos. Estos 4 leprosos, que fueron los que descubrieron la huida de los sirios, porque el levantamiento del sitio de Samaria se suscitó al filo de la noche, y no fue ni por fuerza ni fue por poder, sino por el Espíritu del Señor, quien infundió un pánico en los sirios, que pudieron observar el caminar de los leprosos como si se tratara de un ejército enemigo que venía, y ellos abandonaron todo el campamento. Ni una sola espada fue desenvainada. El Señor había hecho que los sirios escucharan estruendos, carros, ruidos de caballo y el estrépito de un gran ejército. Los sirios entonces se fueron a la medianoche y abandonaron todo. Dejaron sus riquezas, dejaron el oro, dejaron la plata, dejaron la ropa, lo dejaron todo. Vemos nosotros cómo el levantamiento del sitio de Samaria se hizo por la providencia divina de Dios, para que se cumpliera la palabra que había desatado el profeta, de que en el plazo de 24 horas habría abundancia en Samaria. Y es sumamente importante este pasaje en relación a los leprosos, porque vemos que ellos fueron los que estuvieron contestes, los que pudieron verificar
los que estaban inmundos, los que por su condición de leprosos no podían entrar a la ciudad, porque así era para ese momento. Pues déjenme decirle que los que cuidaban la ciudad de Samaria no se enteraron, pero los leprosos sí se enteraron, porque no importa cómo tú estés ahora, si tú tomas la palabra, si tú te apoderas de ella, si tú la crees, si tú desarrollas esa fe necesaria, entonces tú eres instrumento de Dios para bendecir no solo tu vida, sino también las de todo un pueblo. Vemos cómo fue que ellos, esos 4 leprosos, pasan de ser despreciados, de ser excluidos, de llamarse inmundo, a ser los que llevaron las buenas noticias a Samaria, y que en principio tampoco fueron escuchados de forma inmediata, sino que fueron considerados posterior. Pero vemos nosotros que también en ellos operó la providencia de Dios, porque ellos no solo se conformaron en ser saciados de los bienes que habían allí, sino que también ellos llevaron el parte a Samaria para que el pueblo pudiera venir y saquear esas grandes riquezas que habían dejado los sirios en esa huida. Aquí nosotros podemos ver que el Señor puede usar a cualquier persona. Yo no sé qué tiempo estaban ellos leprosos. Yo no sé cuál era la condición. Por eso te digo en este día que si hoy tú te encuentras así, si has tomado decisiones y te sientes que esas malas decisiones te han llevado a una pobreza espiritual, te estás sintiendo leproso espiritualmente, te estás sintiendo leproso en el manejo de tus finanzas, hoy es el día que si tú le crees a Dios, tú puedes ver la gloria de Dios. Con esta palabra, en el plazo de 24 horas tendrán abundancia. Yo creo que esta palabra de Dios, esta palabra la debemos de atesorar, la debemos de poner en nuestro corazón, sembrarla en nuestro corazón, creerla en una esperanza contra esperanza y confiar que el Señor va a hacer algo grande, algo extraordinario. Como lo hizo en Samaria, lo hará ahora. Solo necesitamos quien le crea. Y yo siento en este momento que tú eres ese escogido para creer esta palabra, para esperar en ese mover de parte de Dios y ver la gloria de Dios en tu vida. El significado de la ventana es de un gran valor. Por una ventana, Rahab, la ramera, alcanzó la salvación para ella y su familia. Por una ventana, los espías pudieron huir y no ser alcanzados por los enemigos que les perseguían. Una ventana. El Señor hoy te vino a decir que Él está abriendo ventanas para ti. Ventanas para tu vida, ventanas que simbolizan salvación, ventanas que simbolizan bendición, ventanas que simbolizan vida. El Señor hoy ha venido a decirte que sí se abren ventanas en los cielos y que hoy es el día para abrir ventanas en los cielos, para que tú veas la bendición, para que tú, si lo crees, como lo creyeron esos leprosos, que atesoraron esa palabra, que no la dejaron caer a tierra, tú hoy la tomas, tú vas a ver la gloria de Dios. Hoy te animo, en este día, en este momento, te animo a que le creas a Dios, a que creas esta palabra profética, a que creas que antes de que se cumplan las 24 horas, tú vas a recibir respuestas, tú vas a ver un mover, algo va a comenzarse a gestar a tu favor, a favor de tu situación, a favor de eso por lo que le has clamado, por lo que has intercedido, esa circunstancia que tú estás viviendo. Nuestro Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él lo dijo y Él lo hará. Así es que le oro al Dios que es todopoderoso para que tú en este momento seas impactado por esta palabra conforme a como está escrita y una porción de fe sea desatada en ti para que tú la creas, para que tú te levantes esperanza contra esperanza, para que acciones en favor de esta palabra y tú puedas vivir y recibir conforme lo ha prometido el Señor. Una ventana se abre en tu vida. Te animo a que lo declares, a que lo creas, a que lo decretes. Una ventana en los cielos se abrirá para mi vida.
Que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos nosotros. Que la paz de Dios nos acompañe siempre. Amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra. Tiempo de encuentro con Dios con la pastora Marisol Aguilarte.